Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos apenas conociendo a Dios, compartiendo con Él y empezando a orar, le empezamos a hacer pedidos a Dios, pero nos da miedo la respuesta que Dios traiga a nosotros. ¿Por qué nos da miedo? Querido, porque nos damos cuenta que a veces la respuesta que Dios tenga para nuestra vida no va a ser la que nos guste, va a ser la que de pronto nos duele un poco, pero ahí justo nos damos cuenta y quiero prometerte que la respuesta que Dios tiene para ti es justo la que necesitas y necesitarás en tu vida para tu crecimiento. Bienvenidos. Día lunes, segundo día de la semana, familia, en la cual compartimos palabra del Señor, así que allí donde estás organízate porque este va a ser un gran día de bendición y de crecimiento en un peldaño más en la fe con nuestro Señor. El método y la respuesta de Jesús. El día de ayer pudimos comentar un poco sobre aquellas preguntas que de pronto engloban nuestra vida y nos abaten un poco. Preguntas como ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Hacia dónde vamos? Todo eso el Señor lo respondió en su palabra. Y ahí nos daremos cuenta que la clave del tema de hoy está en su palabra. Quiero que me acompañes al libro de Lucas. Sigamos en el libro de Lucas y vamos al mismo capítulo, el centro, capítulo 10, verso 25 en adelante. Vamos al 26. Recordemos que un hombre que sabía mucho, que tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor, le hizo una pregunta capciosa a Cristo. Y era la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Sabes, las personas en aquel tiempo tenían un problema aparentemente leve para muchos, pero para muchos realmente, y para Dios es un problema bastante fuerte. Lo mismo que ocurre hoy en día. Y es que como personas, como seres humanos, intentamos comprender en nuestra cosmovisión, intentamos entender que dependiendo muchas veces las obras, vamos a tener un grado más elevado y una cercanía más con la salvación, y no funciona de esa manera. Mira, ahí Charles Spurgeon, un predicador del siglo pasado, dijo un día: salvarse por medio de las obras es interesante porque sería como una persona que intente cruzar el océano Atlántico en un barco de papel. Claramente es imposible. Pero querido, el Señor quiere que nos centremos en algo bien interesante, porque como cristianos a veces vamos a los extremos. Mira, hay dos puntos importantes para el cristiano. Vamos a aprender juntos. Y es que a veces entramos en un dilema porque en la misma pregunta que tenían las personas en los tiempos, los primeros cristianos, es: ¿nos salvamos por la ley o nos salvamos por la gracia? ¿Por qué nos salvamos al fin? Unos dicen que por la ley y otros dicen que por la gracia de Cristo. ¿Al fin qué? Para ellos era difícil comprender la salvación por medio de la gracia, porque para muchos falsos profetas decían en aquel tiempo que era tonto creer esto, porque había que prácticamente no hacer más ritos, ya los sacrificios no se harían más. Y Pablo intentaba decirles: miren, Cristo hizo el sacrificio más grande, Cristo era el sacrificio más grande, ya dio la vida por nosotros. No es necesario más sacrificios de corderos, no es necesario más sacrificios de este tipo, porque no sirve para nada. No sirve para nada porque entonces ¿para qué Cristo vino a dar salvación en ello? Cristo era el sacrificio, el cordero que iba a ser expiación por todos. Cuando ya están justificados y hemos sido justificados y estamos en el proceso, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de la glorificación, en el proceso de esta redención que alcanzaremos de verdad y a ciencia cierta y en el punto clímax de todo, en la eternidad, no aquí como seres humanos. Sabiendo que estamos en este punto, nos damos cuenta que el creer que somos salvos por las obras sería como muchas personas magnates o las personas más ricas del mundo se salvarían ellos porque han dado donaciones millonarias al mundo. Serían los primeros salvos, pero este no es el punto. El Señor dijo y nos presenta que somos salvos por la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Pero hay un punto bien interesante en todo esto. Muchas personas tienen una frase y es: una vez salvos, para siempre salvos. Así no funciona, querido. El crecimiento cristiano dura todos los días de la vida. Es diario, es progresivo. Es más, el proceso que el Señor lleva contigo es muy diferente a mi proceso. Y cuando aquel hombre le hace la pregunta capciosa a Cristo sobre ello, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira la respuesta de Cristo, verso 26. Él le dijo:
¿qué está escrito en la ley? La respuesta de Cristo comienza con una pregunta. A veces nos preguntamos por qué el Señor siempre habló por medio de parábolas. ¿Por qué siempre respondía y hablaba a las personas, les predicaba de tal manera en la que el Señor no entregaba masticado las cosas? ¿Por qué siempre buscaba que intentaran razonar, que intentaran hacer un análisis, una introspección mental para encontrar la verdadera respuesta? Querido, mira, sería como una ilustración. Hace un tiempo se hizo un experimento con un par de capullos de orugas que se convertirían en mariposas. Y el experimento fue el siguiente: se colocó los dos capullos, llegó el momento del nacimiento de la mariposa, de la transformación, de su metamorfosis, así que a uno de los orugas se le ayudó manualmente para que saliera del capullo y no hiciera tanto esfuerzo y se lastimara de pronto las alitas para salir. Pero a la otra oruga se le permitió el proceso natural en el cual ella hacía fuerzas, de pronto se lastimaba un poco para salir, tenía que hacer el esfuerzo natural. ¿Qué pasó? El resultado de la mariposa que hizo su esfuerzo natural para salir sin ayuda fue que emprendió vuelo y sus alas le permitieron volar y salió volando. Se pudo convertir en una mariposa. Pero aquella otra oruga, a la cual se le ayudó, no pudo volar nunca, por más que se le ayudase después. ¿Por qué? Querido, porque era natural, completamente natural, que sus alas se forjaran y tomaran fuerza haciendo movimientos y que el dolor al salir le permitiese también que sus alas se fortalecieran para poder volar de esta manera. Lo mismo pasa en nuestra vida, lo mismo hace el Señor en nosotros. El Señor interesantemente le hace una pregunta: ¿qué está escrito? Y la segunda es: ¿cómo lees? Mira, la respuesta de aquel hombre es bien interesante. Exactamente es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabía la respuesta? Claro que la sabía. Claro que sabía la respuesta. Pero hay una frase que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Querido, el Señor quiere hacerte una pregunta hoy, a ti, y es, como le dijo a él: ¿cómo lees? ¿Qué lees en la palabra del Señor? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué está escrito en la ley? El Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y nos lo enmarcó en la palabra del Señor. Él mismo fue el reflejo de ello, Cristo mismo aquí en la tierra. Ese tipo de respuestas nos enseñan que el crecimiento espiritual es progresivo, y el método de Cristo es muchas veces y será la pregunta para que tú analices, tú crezcas y subas un peldaño en la fe. Ese es el deseo que Dios tiene para ti el día de hoy y para mí. Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre, Señor, gracias porque tú eres bueno, nos amas, siempre tienes una palabra de bendición para nosotros. Hoy nos has enseñado un momento fundamental del cristiano, y es que la respuesta se encuentra enmarcada en una pregunta. ¿Cuál es el propósito para nosotros? Servirte a ti, amar primero a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y por consiguiente amar a nuestro prójimo como a cada uno de nosotros. Allí se encuentra, Señor, enmarcado, así como aquel hombre tú nos enseñas, que allí se encuentra el punto clímax principal que cada uno de nosotros como cristianos debemos seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, que puedas realizar todas tus labores con bendición, que Dios te guarde. Recuerda ser un canal de bendición a otros, comparte este contenido y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.